Hay algo que nadie te enseñó en la escuela. Algo que los neurocientíficos llevan décadas estudiando y que, sin embargo, casi nadie conoce sobre sí mismo. Tu cerebro, ese órgano de apenas 1,4 kilos, nunca descansa del todo. Pero hay personas en las que esa actividad se vuelve algo diferente, algo más intenso, más profundo y a veces más doloroso. Si alguna vez te encontraste repasando mentalmente una conversación horas después de que terminó. Si tomaste una decisión y aún así no dejaste de cuestionarla. Si sentiste el peso de emociones que ni siquiera eran tuyas, este video es para ti. Hoy vamos a explorar los 7 rasgos psicológicos y neurológicos que definen a las personas con un procesamiento cognitivo elevado. Vamos a ir más allá del término popular sobrepensar. Vamos a hablar de ciencia, de mecanismos cerebrales y sobre todo de cómo convertir lo que parece una carga en tu mayor fortaleza. Antes de hablar de rasgos, necesitamos entender el terreno. El cerebro humano tiene una red neuronal llamada red de modo por defecto, o DMN por sus siglas en inglés. Esta red se activa cuando no estamos concentrados en una tarea externa, cuando soñamos despiertos, cuando reflexionamos sobre el pasado o cuando anticipamos el futuro. Estudios publicados en revistas como Nature Neuroscience han documentado algo notable. En personas con alta capacidad introspectiva, esta red no solo es más activa, es más interconectada con otras regiones cerebrales, especialmente la amígdala, el centro emocional, y la corteza prefrontal, donde ocurre el razonamiento complejo. Esto no es un defecto, es una arquitectura cerebral particular. Y como toda arquitectura tiene ventajas extraordinarias y desafíos reales, lo que muchos llaman sobrepensar es, en realidad, una forma de procesamiento cognitivo que va en múltiples capas simultáneamente. Ahora, vamos a explorar los 7 rasgos que lo caracterizan. El primer rasgo es la hiperconsciencia emocional. Es la capacidad de detectar el estado interno de otros con una precisión que puede resultar desconcertante, incluso para quien la posee. ¿Te ha pasado que entras a una habitación y sientes que algo está mal, aunque nadie haya dicho nada? ¿Que notas un cambio imperceptible en el tono de voz de alguien y sabes que algo ha cambiado? Eso no es superstición, eso es tu sistema nervioso procesando información emocional en tiempo real. La neurociencia describe esto como contagio emocional amplificado, un fenómeno relacionado con la actividad de las neuronas espejo. Tu cerebro literalmente simula las emociones ajenas como si fueran propias, y lo hace de forma automática sin que lo decidas. La investigadora en neurociencia afectiva Mary Helen y Mordino Yang ha documentado cómo la capacidad de resonar con el estado emocional de otros está directamente vinculada a la riqueza de la actividad en la corteza insular, una región cerebral poco estudiada pero fundamental para la empatía. El desafío: esta habilidad no distingue entre lo que es tu responsabilidad emocional y lo que no lo es. Absorbes el ambiente de la habitación como una esponja. Y si no aprendes a regular ese flujo, termina siendo agotador. Pero la buena noticia es esta. Esa misma sensibilidad, bien dirigida, te hace extraordinariamente capaz de conectar con otras personas, de liderar con empatía, de comprender lo que otros no pueden articular todavía. Rasgo 2. Pensamiento no lineal y multidimensional. La mayoría de las personas piensa de forma lineal. Es eficiente, es predecible, pero no es la única forma de procesar información. Las personas con procesamiento cognitivo elevado tienden a pensar en red. Una idea dispara 3 consecuencias posibles. Cada consecuencia genera 4 preguntas. Cada pregunta abre 2 escenarios. El resultado puede sentirse como ruido, pero en realidad es una forma de análisis sistémico espontáneo. Esto tiene una base neurológica concreta. La corteza prefrontal dorsolateral, responsable de la planificación y la simulación mental, muestra mayor activación en personas con alta tendencia a la reflexión profunda. Básicamente, tu cerebro está corriendo múltiples simulaciones al mismo tiempo. Esto explica algo que quizás reconoces en ti mismo. Tomar decisiones te cuesta más que a otros. No porque seas indeciso por naturaleza, sino porque tu mente ya está procesando consecuencias que otros ni siquiera consideran todavía. La paralización por análisis es real. Pero también lo es esto. Cuando finalmente decidís, tu decisión tiene en cuenta variables que la mayoría pasó por alto. Eso tiene un valor que no siempre es visible de inmediato. El objetivo no es silenciar ese pensamiento. El objetivo es aprender a darle un cauce, a decidir cuándo explorarlo y cuándo hacer una pausa. Rasgo 3. El crítico interno hiperactivo. Hay una voz dentro de ti que nunca termina de estar satisfecha.
Repasa lo que dijiste. Evalúa cómo lo dijiste. Se pregunta si debiste haber dicho otra cosa. Y cuando ya superaste eso, empieza de nuevo con algo diferente. A esto la psicología clínica lo llama autocrítica reflexiva crónica. Y está estrechamente vinculada a un rasgo de personalidad bien documentado. El perfeccionismo adaptativo. No el perfeccionismo tóxico que paraliza, sino el impulso genuino de hacer las cosas mejor. El problema es la dosificación. La autocrítica, en dosis controladas, es un motor de crecimiento. Nos permite aprender de errores, afinar comportamientos, mejorar relaciones, pero cuando no tiene un límite, se convierte en un tribunal interno que nunca dicta sentencia favorable. Investigaciones en psicología positiva, como las del Dr. Kristin Neff sobre autocompasión, muestran algo contraintuitivo. Las personas que son más compasivas consigo mismas no bajan sus estándares. En realidad, los mantienen más consistentemente, porque no gastan energía emocional en la flagelación mental. Si este rasgo te resuena, hay una pregunta que puede ayudarte. ¿Le hablarías a un amigo cercano con la misma dureza con la que te hablas a ti mismo? Si la respuesta es no, ya sabes dónde empezar a trabajar. Rasgo 4. Hipersensibilidad a las consecuencias futuras. ¿Alguna vez sentiste que vives las consecuencias antes de que ocurran? Que cuando consideras una acción, automáticamente tu mente ya está en el momento posterior, evaluando el impacto, anticipando las reacciones, calculando el costo. Esto tiene un nombre en psicología cognitiva: prospección afectiva. Es la capacidad de simular emocionalmente un evento futuro antes de que suceda. Y aunque todos los humanos la tenemos en algún grado, en personas con alto procesamiento cognitivo, esta función está significativamente amplificada. Esto te hace responsable, precavido, capaz de ver el riesgo antes de que otros lo vean. Pero también puede robarte algo muy valioso: la espontaneidad, la capacidad de actuar sin calcular cada consecuencia posible. La psicología budista tiene un concepto que la ciencia occidental tardó siglos en validar: el apego al resultado como fuente de sufrimiento. No porque los resultados no importen, sino porque la mente que vive constantemente en el futuro pierde la capacidad de habitar el presente. La neurociencia del mindfulness ha demostrado que la práctica sostenida de atención plena reduce la hiperactivación de la corteza prefrontal, la región asociada a la rumiación sobre el futuro. No se trata de pensar menos. Se trata de aprender a volver al momento actual cuando el futuro ya no necesita más análisis. Rasgo 5. Alta autoconciencia y monitoreo interno. La autoconciencia es quizás el rasgo más valorado en la psicología del desarrollo humano. Es la capacidad de observarse a uno mismo desde afuera, de notar los propios patrones de pensamiento, las motivaciones subyacentes, las contradicciones internas. Las personas con procesamiento cognitivo elevado tienen este monitor interno encendido casi permanentemente. Saben cuando se están mintiendo. Saben cuando sus palabras no reflejan sus verdaderos valores. Sienten la incomodidad interna antes de poder articularla en palabras. Daniel Siegel, psiquiatra de la UCLA y autor de Mindsight, describe esta capacidad como la base del crecimiento psicológico profundo. Sin autoconciencia no hay cambio genuino, solo reacción repetida. La clave no es apagar esa conciencia, es aprender a ser un observador compasivo de uno mismo, no un juez permanente. Observar sin juzgar. Notar sin condenar. Esa distinción, aunque sutil, lo cambia todo. Rasgo 6. Procesamiento profundo de estímulos. Elaine Aron, psicóloga investigadora, identificó en los años 90 un rasgo de personalidad que llamó alta sensibilidad. Sus estudios mostraron que aproximadamente el 15 a 20% de la población procesa los estímulos del entorno de forma más profunda y exhaustiva que el promedio. No se trata de ser más débil o más emocional. Se trata de un sistema nervioso que procesa más capas de información por unidad de tiempo. Los matices, los subtextos, las implicaciones no dichas. Esto puede ser intenso en ambientes ruidosos, en situaciones de alta demanda social o cuando el ritmo externo no se corresponde con el ritmo interno de procesamiento. Y puede ser un superpoder en contextos que requieren análisis profundo, creatividad, empatía o atención al detalle, si te agotan las multitudes o los ambientes con mucha estimulación. Si necesitas más tiempo que otros para tomar decisiones, si las bellas artes, la naturaleza o la música te afectan de un modo que sientes difícil de explicar, no estás siendo demasiado. Estás procesando más. Rasgo 7. Búsqueda de sentido y coherencia interna. El séptimo rasgo puede ser el más definitorio de todos.
La necesidad profunda de que las cosas tengan sentido. No solo las grandes preguntas de la existencia, sino también las pequeñas. ¿Por qué se comportó así esa persona? ¿Qué dice de mí esta elección? ¿Estoy viviendo en coherencia con lo que valoro? Viktor Frankl, psiquiatra y sobreviviente del Holocausto, construyó toda una escuela terapéutica, la logoterapia, sobre una premisa central. El ser humano no busca principalmente placer ni poder, busca sentido, y cuando no lo encuentra, sufre de un vacío existencial particular. Las personas con procesamiento cognitivo elevado experimentan este vacío con más intensidad porque su mente no puede simplemente no pensar en eso. La pregunta por el sentido no es opcional. Es parte del sistema operativo. Esto puede ser una fuente de angustia en épocas de incertidumbre. Pero también es lo que convierte a muchas personas con este rasgo en líderes transformadores, en artistas que tocan algo real, en pensadores que abren caminos que otros todavía no pueden ver. La búsqueda de sentido, bien encausada, no es un problema, es una vocación. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Lo primero es dejar de tratar tu forma de pensar como un defecto que necesita corrección. No necesitas pensar menos. Necesitas relacionarte de forma diferente con tu propio proceso de pensamiento. La neuroplasticidad, la capacidad del cerebro de reorganizarse y aprender, nos dice que los patrones cognitivos no son permanentes, pueden ser redirigidos, pueden ser refinados, no para apagar tu mente, sino para que trabaje a tu favor en lugar de en tu contra. Si detectas emociones ajenas con facilidad, aprende a establecer límites emocionales sin perder la empatía. Si tu mente genera escenarios múltiples, aprende a fijar un umbral de análisis y a confiar en esa decisión una vez tomada. Si tu crítico interno es implacable, empieza a aplicarle la misma compasión que le darías a alguien que quieres. Si vives las consecuencias antes de que ocurran, practica traer tu atención al presente como un acto deliberado y repetido. Si eres muy consciente de ti mismo, usa esa conciencia para crecer, no para juzgarte. Si procesas todo con más profundidad, diseña entornos que respeten tu ritmo en lugar de forzarte al ritmo de los demás. Y si buscas sentido en todo, no abandones esa búsqueda. Aprende a habitarla sin que te paralice. No estás mal, estás equipado de una manera que todavía no aprendiste a aprovechar del todo. Y eso en sí mismo ya es algo extraordinario. Si este video puso palabras a algo que sentías pero no podías articular, ese reconocimiento ya es el primer paso. La ciencia nos dice que nombrar una experiencia, darle lenguaje, reduce su poder de generarnos ansiedad. Tu cerebro ya está procesando esto de forma diferente ahora que tiene un marco para entenderlo. No olvides seguirnos y activar la campanita para próximos videos. Te prometo que te van a gustar.